Yo te diría que a grandes rasgos es algo que se va a ir delineando conforme vayan asumiendo cada uno de los candidatos, perdón, cada uno de los candidatos cuando asuma como presidente, o sea, es algo que no podemos saber a priori. Lo que sorprende es que si bien hasta ahora la campaña, el tema de Chile no había sido relevante, hoy en día adquiere relevancia. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué? Y ahí yo tengo la impresión es que finalmente los candidatos no quisieron diferenciar, o sea, el tema no era importante durante la campaña y hoy en día quieren diferenciarse. Pero prácticamente los dos están haciendo lo mismo, porque los dos se diferencian de la misma manera y por lo tanto no logran el objetivo. Ahora, ¿qué sucede con Keiko Fujimori? Bueno, uno podría decir, bueno, tenemos algo de historia. Conocemos lo que hizo su padre, conocemos lo que fue el equipo económico, o conocemos las reformas que establece su padre Fujimori, de las cuales tanto Toledo como Alan García son de alguna manera tributarios en el sentido que han aprovechado esos cambios. Así que desde ese punto de vista tengo la impresión de que gran parte del resto de los ¿no es cierto?, candidatos que perdieron en primera vuelta, ¿no es cierto?, es probable que tiendan a apoyarlo. Kuczynski, en fin, vamos a ver qué sucede con Alan García. Alan García ahí algunas cosas ha dejado ha planteado, en fin. Pero en el caso de Ollanta Humala no sabemos nada, solamente sabemos declaración, solamente sus opiniones, sabemos que es un ex militar, sabemos que ha basado toda su plataforma en una especie, en una línea intermedia entre Chávez, ¿no es cierto?, y el nacionalismo tradicional peruano. ¿Ya? Y digo esto porque si bien él ha tratado de alejarse de la figura de Chávez, decir, mire, yo no dependo de Chávez, y eso básicamente por una razón, en el público peruano no está bien evaluado eso. Perú es un país que tiene suficiente trayectoria como para no ser un satélite de lo que haga Venezuela. Sin embargo, todas sus declaraciones al fin y al cabo, ¿no es cierto?, radican en diferenciarse con Chile y un planteamiento de un modelo, diríamos, de corte más bien intervencionista en la economía. Conforme vayan asumiendo cada uno de los candidatos, perdón, cada uno de los candidatos cuando asuma como presidente, o sea, es algo que no podemos saber a priori. Lo que sorprende es que si bien hasta ahora la campaña, el tema de Chile no había sido relevante, hoy en día adquiere relevancia. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué? Y ahí yo tengo la impresión es que finalmente los candidatos no quisieron diferenciar, o sea, el tema no era importante durante la campaña y hoy en día quieren diferenciarse. Pero prácticamente los dos están haciendo lo mismo, porque los dos se diferencian de la misma manera y por lo tanto no logran el objetivo. Ahora, ¿qué sucede con Keiko Fujimori? Bueno, uno podría decir, bueno, tenemos algo de historia. Conocemos lo que hizo su padre, conocemos lo que fue el equipo económico, o conocemos las reformas que establece su padre Fujimori, de las cuales tanto Toledo como Alan García son de alguna manera tributarios en el sentido que han aprovechado esos cambios. Así que desde ese punto de vista tengo la impresión de que gran parte del resto de los ¿no es cierto?, candidatos que perdieron en primera vuelta, ¿no es cierto?, es probable que tiendan a apoyarlo. Kuczynski, en fin, vamos a ver qué sucede con Alan García. Alan García ahí algunas cosas ha dejado ha planteado, en fin. Pero en el caso de Ollanta Humala no sabemos nada, solamente sabemos declaración, solamente sus opiniones, sabemos que es un ex militar, sabemos que ha basado toda su plataforma en una especie, en una línea intermedia entre Chávez, ¿no es cierto?, y el nacionalismo tradicional peruano. ¿Ya? Y digo esto porque si bien él ha tratado de alejarse de la figura de Chávez, decir, mire, yo no dependo de Chávez, y eso básicamente por una razón, en el público peruano no está bien evaluado eso. Perú es un país que tiene suficiente trayectoria como para no ser un satélite de lo que haga Venezuela. Sin embargo, todas sus declaraciones al fin y al cabo, ¿no es cierto?, radican en diferenciarse con Chile y un planteamiento de un modelo, diríamos, de corte más bien intervencionista en la economía. Bueno, Ollanta hoy día aparecen unas declaraciones por ahí diciendo, tratando de mencionar, no se preocupen, las transformaciones que voy a hacer yo van a ser transformaciones bastante, entre comillas, suaves o silenciosas. Bueno, eso no es otra cosa que decir, oye, no se preocupe si no es cierto lo que iba a hacer. Yo creo que ese es el problema de Ollanta Humala.
O sea, básicamente la gente está apostando, imaginemos las inversiones que tiene Chile, las inversiones de muchos otros países, las inversiones chilenas son bastante cuantiosas. Entonces, en ese sentido, uno podría decir que la influencia de las empresas chilenas va a ser decisiva, puede ser decisiva en esta elección, puede ser, ¿ya? Entonces, nuevamente, si la pregunta es, ¿podría producirse una estampida? Bueno, si es que Ollanta a ver, la gente está juzgando lo que está sucediendo en Perú o la posible salida de Ollanta en relación a lo que él siempre ha dicho, o sea, no es novedad. Entonces él no puede esperar que hoy día la gente no reaccione de esa manera. La caída en la bolsa precisamente son reacciones a eso. Cuando en el año, después del plebiscito del 88, la bolsa chilena se movió, pero muy poco. Y después del 89 también. Y la razón fue muy clara. La concertación entendió muy bien que a mediados del 88 y posteriormente para la elección del 89, que ese discurso radical, mire, vamos a ver qué pasa con las privatizaciones, esto y esto, lo otro, finalmente no era el discurso al cual debería apuntarse, sino que había que apuntarse a la necesidad de retorno a la democracia, a la necesidad de que el país siguiera creciendo, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí pasa lo mismo. Ollanta Humala le está hablando a un sector de la población de Perú, pero el otro sector de la población de Perú quiere que exista crecimiento económico, quiere que las cosas se hagan bien, en fin. Entonces, creo yo que veo difícil que no se produzca algún problema económico en Perú con la salida de Ollanta Humala. Bueno, yo creo que nuevamente todo, y eso lo sabemos, es una regla de oro en la política exterior chilena, es que obviamente los países limítrofes son tremendamente relevantes para el país. O sea, es donde donde debieran estar y deben estar los mayores esfuerzos, donde tiene que estar puesto nuestro mayor capital. Independientemente que tengamos grandes socios comerciales, como es el caso de Estados Unidos, Europa o China. ¿Ya? Pero son los países limítrofes los más importantes. Entonces, en términos generales, yo diría que lo que tiene que hacer Sebastián Piñera es seguir lo que está haciendo hasta el momento. El problema ¿ya? Es que dependiendo de quién salga y cuán importantes sean los reclamos en materia, ¿no es cierto?, de soberanía, es lo que ya hoy en día están dando en materia internacional. Y bueno, uno sospecharía, no sabemos, pero uno sospecharía que en el caso de Ollanta Humala él probablemente pueda tener una política más agresiva porque ya lo ha mencionado anteriormente. Entonces, por lo tanto, Piñera tiene que hacer lo que ha hecho hasta el momento el país en general o los distintos presidentes respecto a Perú. Ser muy cuidadosos, ser muy cautos, ser muy claros y ser muy precisos. Yo creo, tengo la impresión, dado como son los alineamientos, que debería ganar Keiko Fujimori. Sin embargo, bueno, estas cosas son bastante impredecibles. Mm, dado lo que también significa en toda esta situación la figura del ex presidente Fujimori. Ok.